El viento de la pradera soplaba con esa calma engañosa que precede a las tormentas. En el pequeño pueblo de polvo y madera llamado San Jacinto, donde cada secreto encontraba oídos y cada mirada pesaba más que las palabras, nadie esperaba que una simple tarde frente al salón terminara cambiando la historia de todos. Pero aquel día, mientras las campanas de la iglesia aún vibraban en el aire seco, un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Una viuda estaba siendo expulsada del pueblo. Y cuando alguien finalmente se atrevió a decir lo que todos pensaban, una voz grave, tranquila y peligrosa rompió el silencio. «Déjenla en paz». El hombre que habló apenas había abierto la boca en años. Y sin embargo, todos sabían quién era. El vaquero silencioso. El sol caía pesado sobre el suelo polvoriento cuando Clara Mendoza apareció en la calle principal, caminando con dificultad. Sus botas estaban gastadas, su vestido cubierto de polvo del camino, y en sus brazos llevaba a dos pequeñas envueltas en mantas idénticas. Gemelas. La gente del pueblo observaba desde los porches, desde las ventanas, desde la sombra del viejo almacén. Algunos murmuraban. Otros negaban con la cabeza. «No deberías haber vuelto, Clara», dijo el alguacil Romero, cruzado de brazos frente al ayuntamiento. «¿Sabes lo que piensa la gente?». Clara no respondió de inmediato. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más profundo en ellos, una determinación que el desierto no había logrado quebrar. «Este también es mi pueblo», dijo finalmente. Un hombre en la multitud soltó una risa seca. «Lo era, antes de que tu marido muriera y antes de que volvieras con eso». Señaló a las niñas. El murmullo se volvió más áspero. «Gemelas, mala señal. Siempre traen desgracia. Dos bocas más que alimentar». Clara apretó más fuerte a las pequeñas. «Son mis hijas. No tenemos lugar para supersticiones ni problemas», intervino el alguacil. «La gente está inquieta. Será mejor que sigas tu camino». Un silencio incómodo cayó sobre la calle. Clara miró a su alrededor, buscando un rostro amable, un recuerdo de los años en que este lugar había sido su hogar. No encontró ninguno. Excepto uno. Sentado en una silla inclinada frente al viejo establo, con el sombrero cubriéndole los ojos y las botas apoyadas contra la baranda, estaba Elías Rourke. El vaquero silencioso. Nadie recordaba exactamente cuándo había llegado al pueblo. Algunos decían que después de una guerra. Otros juraban que había cruzado el desierto solo, montando durante semanas. Lo único seguro era que hablaba poco, y que cuando lo hacía, la gente escuchaba. Elías levantó la mirada lentamente. Sus ojos grises se posaron en Clara. Luego en las niñas. Y después en la multitud. El alguacil siguió su mirada y frunció el ceño. «Esto no tiene nada que ver contigo, Rourke». Elías no respondió. Clara dio un paso atrás cuando dos hombres comenzaron a avanzar hacia ella. «Vamos, mujer. No hagas esto difícil». Una de las niñas empezó a llorar suavemente. El sonido fue pequeño, pero cortó el aire como un cuchillo. Elías bajó las botas al suelo. La madera del porche crujió cuando se puso de pie. Todo el mundo lo oyó. Caminó despacio hacia la calle, cada paso levantando pequeñas nubes de polvo. El alguacil suspiró con irritación. «Rourke». El vaquero se detuvo junto a Clara. Miró a los hombres que se acercaban. Luego habló. Su voz era baja, pero firme como una roca enterrada en el desierto. «Déjenla en paz». La multitud se quedó congelada. Uno de los hombres soltó una risa nerviosa. «No es asunto tuyo». Elías inclinó ligeramente la cabeza. «Ahora lo es». El alguacil dio un paso al frente. «Rourke, no vamos a tener problemas hoy». El silencio volvió a extenderse por la calle. El viento movía suavemente las mantas de las niñas. Elías miró al alguacil. «Entonces no los empieces». Durante un momento que pareció eterno, nadie se movió. Finalmente, el alguacil apretó la mandíbula. «Este pueblo decide quién se queda». Elías señaló la tierra con la punta de su bota. «Esta tierra no le pertenece al miedo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y algo cambió en los rostros de la gente. Porque todos sabían una cosa sobre Elías Rourke. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, nunca retrocedía. Clara respiró con dificultad, mirando al hombre que ahora estaba entre ella y todo el pueblo.
No quiero problemas, susurró. Elías no la miró. Ya los trajeron. Uno de los hombres escupió al suelo. ¿Vas a pelear con medio pueblo por una viuda? Elías respondió sin levantar la voz. No. El hombre sonrió con arrogancia. Entonces muévete. Elías giró apenas la cabeza. Sus ojos grises eran fríos como una mañana de invierno. Pero pelearé con el primero que la toque. El viento volvió a soplar. Y esta vez, nadie en la calle principal estaba completamente seguro de lo que iba a pasar a continuación. Porque justo entonces, desde el borde del pueblo, el sonido de varios caballos comenzó a acercarse lentamente por el camino polvoriento. Y cuando las siluetas de los jinetes finalmente aparecieron en el horizonte, Elías Rourke entrecerró los ojos como si reconociera algo que nadie más podía ver, mientras Clara sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Porque el rostro del hombre que iba al frente era uno que ella esperaba no volver a ver jamás. Y aún así allí estaba, cabalgando directo hacia el pueblo como si viniera a reclamar algo que había dejado atrás. El sonido de los cascos golpeando la tierra se volvió más claro a cada segundo. La conversación en la calle principal murió lentamente hasta quedar en un silencio tenso. Incluso el viento parecía haberse detenido para escuchar. 5 jinetes entraron al pueblo levantando una nube de polvo. El hombre que iba al frente desmontó primero. Era alto, de hombros anchos, con un abrigo oscuro a pesar del calor de la tarde. Su barba estaba recortada con cuidado y sus ojos tenían ese brillo frío de alguien acostumbrado a que la gente obedeciera sin preguntar. Clara dejó escapar el aire como si le hubieran golpeado el pecho. No, murmuró apenas. Elías escuchó ese susurro. Giró la cabeza un poco hacia ella. ¿Lo conoces? Clara tardó en responder. Demasiado. El hombre avanzó unos pasos por la calle, observando el pueblo como si estuviera inspeccionando una propiedad que había dejado abandonada durante demasiado tiempo. Luego sus ojos se posaron en Clara. Y sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ya había decidido el final de la historia. Mírate, dijo con una voz tranquila que llevaba años de arrogancia. Siempre supe que terminarías regresando aquí. Nadie en la multitud habló. El alguacil Romero frunció el ceño. ¿Quién demonios es usted? El hombre ni siquiera lo miró. Seguía mirando a Clara. Pensé que habías aprendido a quedarte donde te decían. Clara apretó a las niñas contra su pecho. No tienes derecho a hablarme. El hombre soltó una risa corta. Tengo más derecho del que imaginas. Elías dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a ella. Los ojos del hombre finalmente se posaron en él. Lo estudió de arriba abajo. ¿Y tú quién eres? Elías no respondió. El hombre inclinó la cabeza con curiosidad. Ah, el famoso vaquero silencioso del que hablan en los pueblos cercanos. Uno de los jinetes detrás de él soltó una carcajada. Dicen que no habla mucho. Elías finalmente habló. Hoy ya hablé suficiente. El hombre lo miró con diversión. Entonces escucharás. Dio otro paso. He venido por lo que es mío. El pueblo entero contuvo la respiración. El alguacil Romero cruzó los brazos. Aquí nadie viene a reclamar personas como si fueran ganado. El hombre lo ignoró otra vez. Las niñas. Un murmullo recorrió la multitud. Clara se puso rígida. Ni siquiera te acerques. Son sangre de mi sangre, dijo el hombre con calma. No voy a dejarlas crecer en un lugar como este, con una mujer que ni siquiera pudo proteger a su marido. Las palabras golpearon como una bofetada. Elías vio cómo los dedos de Clara temblaban ligeramente. Tu marido murió porque era débil, continuó el hombre. Siempre lo fue. La mandíbula de Clara se tensó. Mentiroso. El hombre levantó una ceja. ¿Quieres contarles la verdad? ¿O lo hago yo? El silencio volvió a caer sobre la calle. Elías habló despacio. Di tu nombre. El hombre lo miró. Mateo Vargas. Algunas personas en la multitud reaccionaron de inmediato. El nombre era conocido. No por cosas buenas. Propietario de tierras al sur del valle. Hombres armados. Negocios que siempre terminaban con alguien perdiendo más de lo que debía. Mateo señaló a Clara con un gesto pequeño. Esa mujer trabajaba para mi familia. Su marido también. Clara negó con la cabeza. Trabajábamos nuestra propia tierra.
Mateo sonrió otra vez. Hasta que dejaron de pagar lo que debían. El alguacil dio un paso adelante. Si hay un problema de dinero, se resuelve en tribunales. Mateo finalmente lo miró con paciencia fingida. No vine a discutir leyes de pueblo. Luego señaló a las niñas. Vine por ellas. Una de las gemelas empezó a llorar otra vez. El sonido hizo que Elías frunciera apenas el ceño. Mateo notó el gesto. ¿Te molestan los niños, vaquero? Elías lo miró directamente. Me molestan los hombres que creen que pueden llevarse lo que no es suyo. Mateo soltó una risa baja. ¿Y tú vas a detenerme? Elías no respondió. Pero dio un paso más hacia adelante. Eso fue suficiente. Los hombres detrás de Mateo se movieron ligeramente, acomodando las manos cerca de sus armas. El pueblo entero sintió el cambio en el aire. Era el momento antes de que todo se rompiera. Mateo observó a Elías con más atención ahora. No eres de aquí. Ahora sí. Eso no te hace dueño de nada. Elías miró alrededor. Las casas. La iglesia. La calle llena de gente que había estado dispuesta a echar a una viuda hace solo unos minutos. Luego miró a Clara. Las niñas. No, dijo finalmente. Pero tampoco tú. Mateo suspiró como si todo aquello lo estuviera aburriendo. Escucha con atención. Se acercó un paso más. Esa mujer me robó. Clara gritó inmediatamente. Eso es mentira. Mateo ni siquiera levantó la voz. Se llevó algo que pertenece a mi familia desde hace generaciones. Los ojos de Clara brillaron con furia. Porque era mío. Mateo negó con la cabeza lentamente. Nunca lo fue. Elías entrecerró los ojos. ¿Qué? Mateo sonrió con calma. La tierra donde vivían. Un murmullo más fuerte recorrió el pueblo. Mateo continuó. Debían dinero. Mucho dinero. Clara habló entre dientes. Mi marido lo pagó. Intentó, corrigió Mateo. Pero murió antes. Las palabras quedaron colgando en el aire. Elías vio algo en los ojos de Clara. Dolor. Pero también rabia. Y entonces, continuó Mateo, ella desapareció durante meses. Miró a las niñas. Y volvió con dos pequeñas sorpresas. El silencio se volvió pesado. Mateo inclinó la cabeza. Así que vine a recoger lo que es mío. Elías frunció el ceño. No son tu propiedad. Mateo sonrió con frialdad. No hablo de ellas. Y entonces señaló directamente a una de las mantas que Clara sostenía. Hablo de lo que está escondido ahí dentro. Clara palideció. Elías lo notó inmediatamente. Mateo dio otro paso adelante. Sabes exactamente de qué hablo. Las manos de Clara apretaron la manta con más fuerza. Mateo extendió la mano lentamente. Entrégalo, y me iré. Elías miró a Clara. ¿Qué quiere? Clara tardó varios segundos en responder. Su voz salió baja. Casi rota. Algo que mi marido encontró la noche antes de morir. Mateo sonrió. Algo por lo que muchos hombres matarían. Elías sintió que la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué es? Clara levantó lentamente la mirada hacia él. Y justo cuando estaba a punto de responder, uno de los hombres de Mateo desenfundó su revólver con un movimiento rápido que hizo que varias personas en la multitud gritaran y retrocedieran, mientras Mateo mantenía la mirada fija en la manta como si ya pudiera ver a través de la tela aquello que llevaba meses buscando. Y Elías Rourke sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba al mismo tiempo, porque algo en la forma en que Clara sostenía a sus hijas le dijo que lo que estaba escondido allí no era solo un objeto, sino la razón por la que alguien había decidido que valía la pena seguirla hasta el fin del mundo. El metal del revólver brilló bajo el sol de la tarde. El hombre que lo sostenía no parecía nervioso. Era joven, pero sus ojos tenían la dureza de alguien que ya había aprendido a disparar antes de preguntar. La multitud retrocedió otro paso. El silencio se volvió espeso. Mateo no apartó la mirada de la manta. No me gusta repetir las cosas, dijo con calma. Entrégalo. Clara respiraba con dificultad. Elías notó algo importante. Ella no estaba mirando el arma. Estaba mirando el suelo. Como si estuviera calculando algo. No sabes lo que estás haciendo, dijo ella finalmente. Mateo levantó una ceja. Lo sé perfectamente.
Si lo tomas. Lo tomaré, la interrumpió él con frialdad. Elías habló entonces, sin levantar la voz. Baja el arma. El hombre que apuntaba sonrió apenas. No creo. Elías no se movió, pero su mirada cambió. Ya no estaba observando a Mateo. Estaba observando las manos. Las distancias. Los reflejos en las ventanas. El tipo de suelo bajo las botas. Mateo notó esa calma. He oído historias sobre ti, Rourke. Elías no respondió. Mateo continuó. Dicen que en otro tiempo eras rápido. Un ligero murmullo recorrió a algunos hombres mayores del pueblo. Algunos recordaban rumores. Viejas historias de cantinas en otros estados. Mateo inclinó la cabeza. Pero todos envejecen. Elías finalmente habló. Algunos solo se vuelven más pacientes. El hombre con el revólver movió apenas el dedo en el gatillo. Creo que estamos perdiendo tiempo. Mateo suspiró. Estoy de acuerdo. Miró a Clara. 3 segundos. Clara levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que no era miedo. Era decisión. Mateo levantó 3 dedos. 1. Elías oyó a alguien detrás en la multitud susurrar una oración. 2. Una de las niñas se movió en la manta, soltando un pequeño quejido. Clara cerró los ojos por un segundo. Mateo empezó a bajar el tercer dedo. Pero antes de que terminara el movimiento, Elías se movió. Fue tan rápido que varias personas en la calle ni siquiera entendieron lo que pasó. Su mano ya estaba en el revólver. El disparo rompió el aire. Pero no fue el del hombre armado. Fue el de Elías. El arma del pistolero salió volando de su mano mientras gritaba y se agarraba la muñeca. El eco del disparo rebotó contra las paredes del pueblo. Durante un segundo nadie respiró. Elías volvió a enfundar su revólver con la misma calma con la que lo había sacado. Te dije que bajaras el arma. Mateo miró a su hombre, que ahora estaba arrodillado sujetándose la mano sangrante. Luego miró a Elías. Su expresión ya no tenía diversión. Interesante. Los otros jinetes comenzaron a moverse. Manos acercándose a las pistolas. El alguacil Romero gritó. Nadie dispare. Pero ya era tarde para las órdenes. Elías habló sin mirar a nadie más. Si otro desenfunda. Hizo una pausa. El siguiente disparo no será tan amable. El viento volvió a soplar por la calle. Mateo observó a Elías durante varios segundos. Evaluando. Midiendo. Finalmente levantó una mano. Sus hombres se detuvieron. No, dijo Mateo. No hoy. El alguacil soltó el aire lentamente. Pero Mateo aún no había terminado. Volvió a mirar la manta. Sabes que esto no termina aquí. Clara respondió con voz baja. Lo sé. Mateo dio un paso hacia ella. Elías no se movió. Pero su mano descansó cerca del revólver. Mateo se detuvo justo fuera de su alcance. Tu marido era un hombre curioso, dijo. Los ojos de Clara brillaron. Era un hombre honesto. Mateo soltó una pequeña risa. Eso fue lo que lo mató. El silencio volvió a caer. Mateo miró al pueblo alrededor. ¿Alguno de ustedes sabe lo que encontró ese hombre en las colinas? Nadie respondió. Mateo señaló hacia el oeste. Hay vetas en esas montañas que valen más que todo este pueblo junto. Algunos hombres en la multitud intercambiaron miradas. Mateo continuó. Oro. La palabra se deslizó por la calle como una chispa en pólvora seca. Pero Mateo levantó un dedo. No cualquier oro. Miró a Clara. Oro que mi familia buscó durante 20 años. Clara habló despacio. Mi marido lo encontró primero. Mateo asintió. Exacto. Elías frunció el ceño. ¿Y crees que está en esa manta? Mateo sonrió. No. La multitud volvió a quedarse inmóvil. Mateo señaló suavemente a una de las gemelas. Está en el mapa. Clara apretó los labios. Mateo continuó. Un mapa que tu marido escondió, cosido dentro de la manta de una de las niñas. Varios en la multitud soltaron exclamaciones suaves. Elías miró la manta con nuevos ojos. Mateo extendió la mano otra vez. Ahora entiendes por qué vine. Clara negó con la cabeza. Nunca lo tendrás.
Mateo inclinó ligeramente la cabeza. Lo tendré. Sus ojos se movieron hacia Elías. La pregunta es, ¿cuánto dolor quieres que pase antes de que ocurra? Elías no respondió. Pero su mirada se endureció. Mateo retrocedió lentamente hacia su caballo. Hoy no vine preparado para una guerra. Subió al estribo. Pero volveré. Montó con un movimiento fluido. Sus hombres hicieron lo mismo, incluso el que tenía la mano herida. Antes de girar el caballo, Mateo miró por última vez a Clara. Cuida bien esa manta. Luego miró a Elías. Porque la próxima vez. Sus ojos se volvieron fríos como el acero. No vendré a hablar. Los caballos comenzaron a alejarse por el camino polvoriento. El sonido de los cascos se fue desvaneciendo lentamente. Durante un largo momento nadie habló. Finalmente el alguacil Romero se pasó una mano por el rostro. Dios santo. La multitud empezó a murmurar otra vez. Oro. Mapa. Problemas. Elías se giró hacia Clara. ¿Es verdad? Clara miró a las niñas. Sus dedos acariciaron suavemente la manta. Sí. Elías exhaló lentamente. Entonces ese hombre no dejará de venir. Lo sé. Elías miró hacia el horizonte donde Mateo había desaparecido. ¿Cuántos hombres tiene? Clara dudó. Más de 20. El alguacil escuchó eso y soltó una maldición. Este pueblo no puede con 20 pistoleros. Elías permaneció en silencio. Luego preguntó algo que nadie esperaba. ¿Dónde está la mina? Clara lo miró sorprendida. ¿Qué? El lugar del mapa. Clara negó con la cabeza. Ni siquiera yo lo sé exactamente. Elías pensó unos segundos. Luego miró a la multitud del pueblo. Muchos de los mismos que minutos antes querían expulsarla. Ahora todos escuchaban. Porque el oro cambiaba las cosas. Siempre lo hacía. Elías habló con calma. Entonces tenemos que encontrarla antes que él. El alguacil lo miró como si estuviera loco. ¿Nosotros? Elías respondió sin emoción. Si Mateo la encuentra primero, no quedará pueblo que proteger. Un silencio pesado cayó sobre todos. Clara miró al hombre silencioso que se había puesto frente a todo el pueblo por ella. ¿Por qué harías esto? Elías tardó en responder. Sus ojos se movieron hacia las niñas. Luego hacia las montañas lejanas. Porque los hombres como Mateo. Hizo una pequeña pausa. Nunca se detienen con una sola cosa. El viento levantó otra nube de polvo en la calle. Y mientras el sol comenzaba a bajar lentamente hacia el horizonte, nadie en San Jacinto notó que, en la colina al norte del pueblo, una figura solitaria observaba todo con un catalejo oxidado. Un hombre que no cabalgaba con Mateo, ni pertenecía al pueblo, pero que había estado siguiendo a Clara desde mucho antes de que ella cruzara la frontera del valle, y que en ese momento bajó el catalejo con una sonrisa lenta al ver la manta en brazos de la viuda, porque lo que Mateo Vargas aún no sabía era que el mapa escondido dentro de aquella tela no mostraba solo una mina de oro, sino algo mucho más antiguo enterrado bajo esas montañas, algo que algunos hombres habían pasado años tratando de encontrar sin éxito, y que ahora, gracias a la llegada de una mujer con 2 recién nacidas, estaba más cerca de salir a la luz de lo que cualquiera en ese pequeño pueblo podía imaginar.